Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Daniel del Río. Tengo 27 años de edad, hermanos, y como dice nuestro hermano Samuel, yo resido acá en Gómez Palacio, Durango, en la ciudad de Gómez Palacio, Durango, a un lado de Torreón, Coahuila. Y pues espero, hermanos, que podamos edificarnos en esta hermosa tarde, hermanos. No sé si tengo para compartir pantalla, hermano. Creo que eso lo puede hacer nuestro hermano David Ok. para hacerte anfitrión. Listo, creo que ya. Sí, excelente, muy bien. Muy bien, hermanos. Entonces, vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Pero antes de iniciar, hermanos, vamos a estar teniendo varias preguntas y vamos a estarlas contestando poco a poco. Y el tema del día de hoy, hermanos, pues tiene que ver un poco con la oración. Pero antes de iniciar con el tema, hermanos, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Quién de ustedes, hermanos, anhela, sueña, quiere estar en la vida eterna con el Señor? Levantemos la mano, hermanos. Y es importante serlo, ¿verdad? Porque a quién realmente no le gustaría poder tener la enorme bendición de que cuando ya estemos en aquel día final, cuando nuestro nombre sea llamado, como dice el canto, ¿verdad? Contestemos felices a nuestro nombre. Que realmente cuando llegue ese día escuchemos las palabras del Señor que dicen, bien hecho, buen siervo y fiel. Que queremos escuchar a los que nos diga, venid, benditos de mi Padre. ¿Cuánto realmente anhelamos, hermanos, con que ese día podamos tener esa gran bendición de poder estar toda la eternidad con nuestro Padre? Y es importante que lo entendamos y es importante y espero que todos tengamos ese deseo y ese anhelo, hermanos, que deberíamos tener. Por lo siguiente, para poderlo hacer, la palabra de Dios nos invita a hacer algo muy importante que conlleva perseverar en el Evangelio, que es el tema general que se ha tomado para este mes, conforme a lo que se nos ha indicado con nuestro hermano Samuel. Y aquí es importante, hermanos, que nosotros podamos observar la palabra clave, hermanos, que considero que debemos entender: perseverar. Y todo va en base, hermanos, a si realmente tenemos ese deseo de estar en la eternidad con nuestro Padre. ¿Por qué? Porque perseverar llega a ser un punto muy importante en nuestra vida, en todos los sentidos. Al final del día debemos entender lo que el Señor nos dice, porque de el punto que estamos el día de hoy a cuando llegue ese día final, o ya sea que llegue nuestro Señor o que nosotros lleguemos a morir, vamos a enfrentar muchas batallas. Y es una realidad. El Señor dice en Mateo capítulo 24, versículos 9 al 13, de la siguiente manera: entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Pero qué está diciendo el Señor? Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y es el punto importante. ¿Qué entendemos por perseverar, hermanos? Alguien que me pueda apoyar. ¿Qué entendemos por perseverar, hermanos? No dejar de hacerlo, no dejar de estar. Ok, muy bien. Continuar, ok, dice semana Dulce, excelente. Avanzar, perfecto, muy bien. La Ser palabra constante. ser constante, ok, excelente.
Es importante que entendamos, hermanos, y fíjense cómo nosotros manejamos este concepto de continuar, de avanzar, de ser constante, de seguir luchando, precisamente en el aspecto de la importancia que tenemos para enfrentar las batallas que en nuestra vida espiritual se van a enfrentar. ¿Por qué? Perseverar viene del griego, la palabra que se utiliza en el griego es hipomeno, que significa permanecer en un lugar en vez de abandonarlo, que sería mantenerse firme en la posición. Es mantenerse firme en un lugar. ¿Por qué? Porque es importante el concepto de mantenerse firme. Porque el hecho de que tengamos que mantenernos firmes representa de que en algún momento van a haber situaciones, van a haber momentos en los cuales vamos a sentir que nos estamos moviendo, que van a venir golpes, que van a venir vientos, que van a tratar de derribarnos, de dañarnos, y tenemos que permanecer firmes. La realidad es, hermanos, que al igual como siempre, desde la antigüedad se han enfrentado en muchas situaciones cada uno de los siervos del Señor. También hoy en día la situación es sencilla. Podemos hablar de enfrentar adversidades, de estar enfrentando tribulaciones, de estar enfrentando, hermanos, pruebas, tentaciones que llegan a nuestra vida, hermanos. Y estamos enfrentando también, como dice el Señor, hermanos, a muchas personas que vienen con falsas enseñanzas, que lamentablemente incluso han afectado a muchos hermanos, en la cual ha llegado a haber una influencia del denominacionalismo en muchos hermanos y los ha dañado y los ha hecho flaquear en su fe. Y es importante que para que nosotros podamos luchar, para que nosotros podamos realmente lograr ese objetivo de estar en la eternidad, que perseveremos y que luchemos. Y para eso hay acciones clave que nosotros tenemos que realizar para lograrlo. Ya hemos hablado de dos en las 2 semanas anteriores por parte de nuestro hermano Samuel Carlos y nuestro hermano Santiago, precisamente la importancia, número 1, de retener las sanas palabras, de retener la doctrina. Y es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque dice Judas, hermanos, en Judas en el versículo 3, que debemos de contender ardientemente por la fe que se nos ha sido dada solamente una vez. Y si nosotros no tenemos cuidado, hermanos, si nosotros no tenemos ese cuidado, entonces, ¿qué va a pasar? Va a ocurrir lo mismo que le ocurrió a los hermanos en Galacia, que ya estaban siguiendo un evangelio diferente, que se les estaba inculcando. ¿Qué se les estaba inculcando? Que tenían que seguir la ley para que fueran salvos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y debemos de retenerlas en las palabras. Pero también, hermanos, debemos de buscar la madurez espiritual. Y es algo muy importante, hermanos. Un trabajo en el cual tenemos que estar esforzándonos cada día. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir del versículo en adelante, nos invita precisamente, dice, por eso mismo, poniendo toda diligencia, añadida a vuestra fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán de estar de ociosos y sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es importante que nosotros nos estemos preparando. Es alarmante la situación que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? De mencionar, habiendo de ser ya maestros muchos de ustedes, tienen necesidad de que se les expliquen las mismas cosas, que se les expliquen los rudimentos. Y es cierto, hay hermanos que van a aprender, que son inmaduros, que están aprendiendo porque acaban de aceptar al Señor en sus corazones. Pero ya cuando miras a un hermano de 3, de 4, de 5, de 10, de 20 años y todavía sigue en su inmadurez, entonces, hermanos, estamos hablando de que no hay un crecimiento en el hermano. Y eso conlleva también una falta de disposición por hacerlo. Y dentro de eso, también es importante el tema de la oración. La oración juega un papel muy importante en el objetivo del cristiano por perseverar en el evangelio, por mantenerse, por estar firme, por continuar, con avanzar, como diría el apóstol Pablo, prosigo a la meta.
Y eso es lo importante, hermanos. Es un detalle que no debemos de descuidar en ningún momento. Por eso es importante lo que les preguntaba al principio en cuanto a nuestro deseo de llegar al cielo, de llegar a la eternidad, en ese día final, que seamos realmente, recibamos la corona de justicia, como dice el apóstol Pablo. Pero también en esa dirección, hermanos, debemos entender la importancia de la oración. Todos tenemos necesidad de la oración, hermanos. Y es importante que lo veamos. Es importante que consideremos, hermanos, que el tema de la oración no es un tema minúsculo, no es un tema, hermanos, meramente opcional. Realmente el Señor nos manda a estar en constante comunicación con Él, a estar en constante comunicación con el Padre. Y la cuestión es, ¿qué estamos haciendo? La palabra de Dios nos lo dice muy claro. Primera carta a los tesalonicenses, hermanos, capítulo 5, versículo 17, nos dice, orar sin cesar. No dejes de orar. Entonces, la pregunta sería, ¿cuánto tiempo le dedicamos, hermanos, diariamente a la oración? ¿O será que somos como aquellos hermanos que solamente oramos cuando vamos a almorzar, cuando vamos a comer y cuando vamos a cenar? Y decimos, es que ya oré, hermano. Es que tengo una vida de oración porque siempre oro por mis 3 comidas. Cuando en realidad, hermanos, hay muchísimas cosas por las cuales uno tiene que invertir tiempo en la oración y estar realmente en un interés por orar, hermanos, porque hay muchas cosas por las cuales pedirle en una conversación íntima con nuestro Padre Celestial. Pero también dice la palabra en Mateo capítulo 7, versículo 7, pedid, añadir también el versículo 8, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Aquí es un punto muy importante, hermanos, en cuanto al tema de la oración. Pedir, porque conlleva 3 cosas muy importantes: pedir, buscar y llamar. Pedir implica humildad, implica una conciencia, soy consciente, reconozco que tengo una necesidad y que yo no puedo. Si usted va con los hermanos, se le dice, hermano, ¿usted cree que Dios le puede ayudar? Sí, hermano, yo creo que Dios me puede ayudar. ¿Y qué tanto le pide que le ayude? ¿Qué tanto está orando para que Dios le ayude? Y en ese concepto a veces fallamos, hermanos, porque a veces vivimos de una manera tan independiente de Dios que no oramos. Y vaya que hay hermanos que están en una necesidad extrema, en una necesidad muy grande y no oran a Dios, no piden su ayuda, no piden su consejo. Pero hay que pedir, hay que reconocer que necesito de Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿O será que nadie necesita de Dios? ¿O será que no necesitamos de Él? Por supuesto que sí necesitamos, pero también hay que buscar. Una cosa es pedir, hermanos, ¿verdad? A mí mis abuelitos siempre decían una frase que era, le pides a Dios trabajo pidiéndole no encontrar, ¿no? Una cosa es pedirle a Dios y quedarme sentado esperando a que ocurra todo lo que yo quiero. Y otra cosa es decir, Señor, te pido por un trabajo y yo me salgo todos los días a trabajar. Hay que buscar. Buscar conlleva pedir y actuar. Haces, pero sigues pidiendo. Y número 3, el tema de llamar, hermanos. Porque es pedir, es actuar y es perseverar. Cuando tú vas a una casa y tocas, nada más tocas una vez. Tocas hasta que, ¿qué? Hasta que te abran. ¿Por qué? Porque necesitas que te ayuden, porque tú estás necesitando algo. Y vas a tocar hasta que la persona que está ahí te abra la puerta. Entonces, el tema es lo siguiente, hermanos. Implica que tener una vida de oración para perseverar en el Evangelio conlleva reconocer que necesito de la ayuda de Dios para poder perseverar en el Evangelio. Buscar, esforzarme, trabajar y hacer lo necesario para perseverar, estudiar, aprender, practicar la palabra en nuestras vidas. Y llamar conlleva, hermanos, el hecho de una petición constante. En muchas ocasiones tenemos necesidad y pedimos una vez y ya está, hermanos. Ya no pido más, ya, hermano, ya pedí mucho. Una vez. Cuando hay cosas, hermanos, que necesitan oraciones, incluso a veces de meses o incluso van a ser años pidiendo por algo.
pero conlleva una constancia, hermanos. Pero para que nosotros entendamos esto, hermanos, tenemos que hacer la siguiente pregunta. Cuando oras a Dios, porque también es muy importante esto, hermanos, ¿cuáles son tus prioridades? Cuando oras a Dios, ¿cuáles son tus prioridades al momento de pedir? ¿Por qué lo que tú le estás pidiendo a Dios? ¿Qué entiendes por prioridad, hermanos? A ver, vamos a ver. Alguien que me pueda ayudarnos. ¿Qué es una prioridad? ¿O qué entendemos por prioridad? A lo que le das la mayor importancia. A lo que da la mayor importancia, ¿ok? ¿Qué más, hermanos? A lo que es primero en tu vida. Lo que es primero, muy bien. Poner primero, ok, excelente. Perseverar, hermanos, es muy importante. El tema de la prioridad, perdón, es muy importante. Como dicen los hermanos, es aquello que tú pones primero. Es algo a lo que tú le das más importancia. Es aquello que tú tienes que atender rápidamente, que para muchas ocasiones es algo que urge y algo que tienes que hacer sin poner peros, porque es urgente. Y es importante que lo entendamos, hermanos, porque nuestras vidas giran en torno a nuestras prioridades. Todo lo que hagamos va a ser en pro de conseguir nuestras prioridades. Nosotros en muchas ocasiones podemos escuchar en estudios, en clases, que Dios tiene 3 contestaciones a las oraciones. Un sí, un no y un después. Pero hay momentos, hermanos, en los que nuestras oraciones simplemente no son escuchadas. Nuestras oraciones no son contestadas. ¿Por qué? Santiago lo dice muy claro. Santiago en el capítulo 4, versículo 3 nos dice que pedimos y no recibimos porque oramos mal. ¿Y por qué oramos mal? Porque estamos buscando gastar en nuestros propios deleites, en nuestros propios deseos, en lo que me satisface. ¿Y saben cuál es el problema, hermanos? Que no cumplimos con lo que el Señor nos dice. El Señor nos dice algo importante. Nuestras oraciones tienen prioridades equivocadas porque pedimos contrario a lo que el Señor nos dice en Mateo capítulo 6, versículo 33. ¿Qué dice Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. ¿Sabe cuál es el problema, hermanos, de por qué nuestras oraciones no son contestadas? ¿Sabe cuál es el problema de que nuestras oraciones siempre en alguna ocasión sea un no? Porque buscamos la añadidura antes que a Dios. Y muchos se acercan a Dios buscando la añadidura y no buscándolo a Él. Muchos buscamos lo material, lo terrenal, y no buscamos realmente a Dios en nuestras vidas. ¿Por qué pedimos mayormente, hermanos? Muchos pedimos por salud, ¿verdad? Y en muchas congregaciones se realiza, no sé si ustedes en muchas congregaciones lo que se realiza al final de la reunión es dar un tiempo para peticiones, para que los hermanos expresen alguna necesidad y los hermanos puedan estar orando en sus casas por los hermanos. Y en este tipo de oraciones usted va a escuchar a muchos hermanos que dicen, hermano, les pido por salud, es que me enfermé, es que saben que ya vinieron los cambios de clima y mis hijos se enfermaron, ahí les pido que oren por la salud de mi familia, hermanos. Ah, hermano, les pido, por favor, oren por mi trabajo, porque hay muchos problemas. Oren porque necesito un aumento, porque necesito otro puesto. O saben qué, necesito encontrar un trabajo nuevo, hermanos. Por favor, pidan por mí. Hermanos, les pido, por favor, pidan por mí en oración porque estoy teniendo problemas económicos en mi vida, porque ya las deudas me están acarreando, porque ya las deudas me están preocupando. Hermanos, les pido por mi familia, les pido por mi esposa, les pido por mis hijos, les pido por mis padres. Hermanos, por los amigos, porque están teniendo problemas, porque son conocidos que yo tengo. O por la autorrealización, ¿verdad? Para los que nos ponemos a decir, hermanos, oren por el examen que voy a realizar. Voy a realizar el examen para la universidad, voy a realizar el examen para la preparatoria. Oren por mí para que me vaya bien, hermanos. Oren por mí para terminar, para tener mi título.
Oren para que nunca falte el sustento, hermanos. Ahora, no me malentiendan, y aquí no quiero que haya ninguna mala interpretación, hermanos, ningún malentendido. Yo no digo que esté mal orar por esto. Yo no digo que esté mal, sino que esto lo ponemos por encima de buscar a Dios. Y muchos nos acercamos buscando precisamente esto. Nada más buscando ello, pero no buscamos a Dios. Estamos buscando la añadidura. Y el problema ocurre porque el tema de las prioridades, el que tú tengas una prioridad no significa que vas a dejar de orar o vas a dejar de concentrarte en las demás cosas. Dice la palabra, todo tiene su tiempo y hay que darle el tiempo a las cosas correctamente. Pero es el problema, hermanos. ¿Por qué? Yo les pregunto, vamos a ver, hermanos, pregunta. ¿Cuál creen que sea el resultado de un hermano que solo busca la añadidura y no a Dios? No va a ser fiel. No va a ser fiel, ¿ok? ¿Qué más, hermanos? ¿Qué pasa con aquellos hermanos que solamente buscan la añadidura? Como dice hermano, no van a ser contestadas nuestras oraciones y pues vamos a creer o pensar que Dios no nos escucha, no nos quiere, pues no sé, responder. Ok, muy bien. Excelente, hermana. Miren, hermanos, es importante considerarlo, porque el Señor también lo señaló con los discípulos. El Señor en Juan nos hace un señalamiento hacia una acción de ellos. Cuando dice Juan 6:26, respondió Jesús y les dijo, de cierto, os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Entonces, no buscamos muchas veces a Dios, hermanos, por que Él nos ayude o por saber que Él nos puede cuidar, sino por lo material. ¿Qué va a pasar con un hermano que solamente busca la añadidura? No va a perseverar, hermanos. Va a ser fluctuante. Va a ser un hermano que es de doble ánimo, que un día sí quiere trabajar y otro día ya no, que un día sí quiere ir a la reunión y el otro día ya no, que después se va a estar muy animoso para hacer muchas cosas y después, no, hermanos, ya no me hable porque no, la verdad, no puedo dedicar tanto tiempo aquí a la iglesia. No va a perseverar, hermanos. Van a venir las tribulaciones, van a venir las grandes olas y lo van a consumir. No va a cuidar su vida espiritual, hermanos. ¿Por qué? Porque si su prioridad, hermanos, imagínense, si su prioridad es el descanso, ¿qué va a pasar el día de mañana que llegue cansado de su trabajo y tenga la Biblia para leerla? ¿Qué va a decir? No, pues Dios sabe que ando bien cansado, ¿verdad? Dios sabe que ando bien, es que hay para mañana, ¿verdad? No, hermanos, no va a pasar. Yo siempre tengo ese problema con el tema de Dios sabe, ¿verdad? Porque digo, pues qué vergüenza que Dios sepa que no es tu prioridad. Qué difícil es eso, hermanos. Pero es importante que tengamos mucho cuidado, porque el hermano no va a crecer, no va a madurar tampoco. Y por lo tanto, también va a estar en riesgo su eternidad. ¿Se acuerdan ustedes de Esaú, hermanos? Perdió todo, ¿por qué? Por un plato de comida, hermanos. Vendió su primogenitura por un plato de comida y todo lo perdió, hermanos. No nos arriesguemos a caer en la misma situación. Entonces, vamos a ver. Ya vimos, hermanos, que es importante el tema de llegar a la eternidad. El tema de perseverar en el evangelio. Ya vimos que hay que establecer prioridades. ¿Cómo esto lo vemos en un ejemplo, hermanos? ¿Cómo esto lo podemos aplicar? El apóstol Pablo, hermanos, nos lo explica de una manera increíble, de una manera en la cual en lo personal ahora me parece maravillosa, en Efesios capítulo 3, versículos 14 al 19, dice la palabra del Señor, algo muy interesante. Y vamos a ver, primeramente, lo que dice el apóstol Pablo a partir del versículo 14, hermanos, y dice de la siguiente manera.
Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Fíjese la intensidad con la cual el apóstol Pablo está orando, porque de inicio dice, yo arrodillo o yo doblo mis rodillas, y demuestra la intensidad, la seriedad que le está dando a la oración, hermanos. Él se arrodilla delante del Padre por algo que es importante. El apóstol Pablo tiene dos cosas en mente. Número uno, realizó su oración de acuerdo al propósito de Dios y bajo su voluntad. ¿Cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas, hermanos? ¿Qué querrá Dios de mí? ¿Que tenga un carro del año? ¿Que tenga el mejor sueldo? ¿Que tenga la mejor casa? ¿O será que querrá, hermanos, que realmente haya una transformación en mi vida? Porque Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29, dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. ¿Cuál propósito, hermanos? Fuimos llamados, dice Romanos, para que fuéramos hechos a la imagen, predestinados para ser hechos a la imagen de Jesucristo, hermanos. Usted considere el día de hoy, ¿cuántos años usted tiene en la iglesia? ¿Y cuánto más se parece hoy a Cristo que hace unos 10 años? ¿O hace que cuando usted entró a la iglesia? ¿Será que ya se parece más al Señor? ¿Será que ya actúa como Él? ¿Será que ya ora como Él? ¿Será que ya habla como Él? ¿Que piensa como el Señor? Y ahí veremos, hermanos, cómo estamos estableciendo las prioridades. El apóstol Pablo entiende que está orando es consciente de por quién está orando. Está orando por los hermanos que están creciendo, por los hermanos que están enfrentando problemas, por los hermanos que siguen en un mundo lleno de incredulidad, lleno de inmoralidad, hermanos que son pequeños y que necesitan, ¿qué, hermanos? Crecer. El apóstol Pablo tiene eso perfectamente en su mente y es una clave para que él establezca la prioridad en su oración. ¿Qué pide el apóstol Pablo? El apóstol Pablo pide tres cosas muy importantes. ¿Qué pidió Pablo por los hermanos y qué deberíamos pedir nosotros a Dios? Tres cosas. Número uno, dice el versículo 16, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Qué pidió Pablo, hermanos? Que los hermanos fueran fortalecidos en el hombre interior. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Acerca del hombre interior y del hombre exterior, precisamente el apóstol Pablo, acerca de esto menciona que, perdón, en segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 16, que así como el hombre exterior se va desgastando cada día, el hombre interior se renueva cada día. ¿Qué es el hombre interior? Para el griego entendía perfectamente lo que significaba, lo que era el hombre interior, porque para ellos consistían tres cosas que conllevaba todo lo que movía al ser humano: inteligencia, conciencia y voluntad. ¿Qué estaba pidiendo Pablo, hermanos? Pablo estaba pidiendo para que los hermanos fueran más inteligentes. ¿Por qué inteligentes, hermano? ¿Es necesario la inteligencia, hermanos? Sí, inteligencia espiritual. ¿Por qué, hermanos? Porque Pablo quería que los hermanos estuvieran perfectamente capacitados para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Usted ya es perfectamente capaz de distinguir entre lo bueno y lo malo? ¿Será que somos realmente capaces de distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que no, lo que es correcto y lo que no, lo que es sana doctrina y es una falsa enseñanza? Pablo quería que los hermanos no fueran engañados, al igual como la serpiente engañó a Eva. Por eso era necesario que fueran más inteligentes los hermanos. Era necesario que los hermanos fueran más inteligentes, hermanos, para tener esa sabiduría que les era necesaria para mantener la santidad, para que tuvieran el conocimiento de la verdad. Nosotros, hermanos, le estamos pidiendo a Dios por ello. Estamos orando a Dios para que nos haga más inteligentes espiritualmente hablando. ¿Qué estamos pidiendo? Pablo pide para que sean más conscientes, hermanos. ¿Conscientes en qué sentido? Que sean más sensibles al pecado. ¿Se ha fijado cómo hoy en día cada vez hay más insensibilidad hacia el pecado? Y usted puede ver a hermanos que pecan, que mienten, que ofenden,
que dicen cosas que no deberían de decir, hermanos, y no sienten nada, como si fuera algo normal, como si fuera algo sencillo. ¿Por qué, hermanos? Porque se han hecho insensibles al pecado y ya no tienen ese miedo de fallarle a Dios. Necesitamos ser más conscientes, ser más sensibles, hermanos, al grado de ser como José soñador. ¿Recuerda qué hizo José el soñador cuando se le presenta a la esposa de Potifar, hermanos? Huye, sale corriendo. ¿Por qué? Porque decía José, ¿cómo yo voy a hacer este grande mal contra mi Dios y voy a pecar? No. Y se fue. ¿Cuántos de nosotros nos hace falta eso, hermanos? Para no depender fácilmente de las mentiras, para no depender fácilmente de las murmuraciones, para no depender fácilmente, hermanos, de faltar a la congregación. Ser sensibles para no fallarle a Dios. Y número 3, en voluntad. Y hoy en día, hermanos, falta mucha voluntad. Usted ha visto, incluso en las generaciones actuales, hermanos. Miren, yo no tengo, yo no, tal vez yo no puedo hablar por mí porque pues, no tengo hijos, ¿verdad? Y no estoy casado. Pero usted puede ir a la tiendita, ¿verdad? Como dicen, la tiendita de la esquina. Y de repente usted va a ver a un niño con sus papás. Y de repente el niño agarra una bolsita de papitas, ¿no? Y le dice a la mamá, no. Y el niño empieza a patalear y empieza a llorar y empieza a hacer un show, hermanos. Ya, ya, llévatela, llévatela, ya, ya. Y ahí quedó la voluntad. No somos firmes. Necesitamos mucha firmeza, hermanos. ¿Para qué? Para seguir permaneciendo en el Evangelio. Para que no me convenzcan de pecar. Para que no me duela cuando una persona me invita a pecar y decirle, no lo voy a hacer. Porque en muchas ocasiones, ay, hermano, es que es mi papá, es que es mi mamá, hermano. Hermano, es que mire, casi ni me visitan, hermano, y me visitaron el domingo que era la hora de la reunión. No, hermano, es que ¿cómo les voy a hacer ese feo? No, no, pues es que casi no los veo, hermano. Tengo que faltar entonces a la iglesia. ¿Dónde está la voluntad, hermanos? Y a veces, muchas veces nos manejamos de una manera muy endeble delante de Dios. ¿Qué pidió Pablo, hermanos? Pablo pidió, número 2, dice, a partir del versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Y ahorita vamos a dejar el último punto. ¿Qué está pidiendo Pablo, hermanos? Pablo está pidiendo para que Cristo habitara en el corazón de los hermanos. En realidad, nuestro Señor Jesucristo habita en nuestros corazones desde el momento que lo recibimos al bautizarnos. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo? Pablo no está refiriendo en esa dirección. Pablo está pidiendo para que los hermanos abrieran completamente su corazón al Señor. ¿Sabe cuál es el problema, hermanos? Que recibimos a Cristo en nuestro corazón y le decimos, Señor, ya estás en mi vida, pero quédate en ese cuarto encerrado. No salgas. Sí, te quiero en mi vida, pero no quiero que tomes decisiones por mí. No quiero que me digas qué hacer. No quiero que me digas cómo comportarme. Quédate ahí, no digas nada. Lo que Pablo quiere, hermanos, es que los hermanos entiendan que es permitir que Cristo habite completamente, ¿qué, hermanos? Nuestra vida. Y que viva cómodo en ese corazón. Yo le pregunto, ¿usted cómo se sentiría en su casa si su casa estuviera sucia? Y esto va a ser más para las hermanas, ¿verdad? A veces los hermanos tenemos esa tendencia a no fijarnos comúnmente en cómo está la casa, ¿verdad? Pero, ¿cómo les parecería, hermanas, estar en una casa donde toda la ropa sucia está tirada en todos lados, menos en donde debe estar? Una casa que huele feo. Una casa que no se barre. Una casa que no se trapea. Vivir en una casa donde hay puros gritos, hermanos. Vivir en una casa donde sientes que nadie te valora. Vivir en un lugar donde sientes que no eres importante. Un lugar en el cual nadie te toma importancia. ¿Cómo te sentirías? Ah, qué bonito vivir ahí, ¿verdad? Hermoso vivir.
¿Cómo creemos que vive Cristo en nuestro corazón, hermanos? Cuando nuestro corazón lo seguimos llenando de malos pensamientos, de malas acciones, de malas intenciones y de cero importancia para Él. Es importante que entendamos que permitir que Cristo viva en nuestra vida es que tenga un control absoluto en mi vida. ¿Por qué, hermanos? Porque es así, porque yo acepté a Cristo en mi corazón para que Él gobierne. No es para yo seguir mi voluntad humana, sino entender que yo ahora vivo bajo la voluntad, hermanos, del Señor. Dice Pablo, ya no es que yo vivo, Cristo vive en mí. Y ahora vivo para Él, y ahora sirvo a Él, y ahora busco servirle y ser un buen siervo. Solamente cuando permitamos que Cristo habite en nuestros corazones, hermanos, vamos a conocer lo que significa el amor verdadero. Ahí vamos a conocer realmente al Señor. Ahí vamos a ser capaces de comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de su amor. Es allí cuando podremos conocer, hermanos, ese amor que excede a todo conocimiento, a todo entendimiento. ¿Usted ora a Dios para que Cristo habite en su vida todos los días, hermanos? ¿O qué estamos pidiendo? Finalmente, hermanos. Número 3. Pablo ora, dice la última parte del versículo 19, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué es plenitud, hermanos? Plenitud, hermanos, es la cualidad de estar lleno, completo, terminado. Cuando usted llena un vaso, ese vaso va a estar lleno. Cuando usted le agrega una gota más y ya empieza a derramar para todos lados. Es vivir como si nada me faltara. Yo les pregunto, hermanos, ¿ustedes se sienten plenos el día de hoy? Contéstese a sí mismo. Sea sincero con usted. ¿Se siente pleno? ¿O será que siente que algo le falta? ¿O sentirá que todavía falta algo que le ayude a sentirse feliz? Que le ayude a sentirse contento. ¿Por qué, hermanos? Porque como estamos buscando la añadidura y creemos que la añadidura nos va a hacer sentir plenos, nos equivocamos, hermanos. Porque el único que puede hacernos sentir plenos es Dios. Y estoy completamente seguro, hermanos, que cuando realmente seamos plenos, nos vamos a dar cuenta que la añadidura no hace falta. Ahí es cuando dice Pablo, yo sé vivir en carencia, yo sé vivir en abundancia, yo sé vivir en todo sentido. ¿Por qué? Porque he sido preparado. Porque para mí lo importante es Cristo. No importa si sufro, no importa si padezco. Sentirse pleno al grado de lo que estaban haciendo Pablo y Silas, recuerda en la cárcel en Filipos, cantando, a pesar de estar encarcelados en lo más profundo de la cárcel, entre un hedor, hermanos, de orines, de heces, porque no les hacía falta nada más, porque tenían a Cristo en su corazón, porque estaban siendo plenos, hermanos, estaban llenos de la plenitud de Dios. A eso debemos aspirar. Pero yo les pregunto nuevamente, ¿tú estás pidiéndole a Dios por eso? Porque solamente ahí es cuando vamos a dejar de estar afanosos, de estar sin fruto. Vamos a dejar de angustiarnos por el mañana y vamos a dejar de preocuparnos por las malas noticias. Tengamos mucho cuidado, hermanos, de cómo estamos llevando nuestra vida. Y esa es la pregunta. ¿Y tú qué le estás pidiendo a Dios en oración? ¿En qué te estás concentrando? Porque tal vez, una vez que veas el contenido de tus oraciones, te vas a dar cuenta, porque tal vez aún te sigues sintiendo insatisfecho. Porque aún te sigue dando un dolor en el pecho cada vez que vienen los problemas. Porque aún no confías plenamente en el Señor. Porque tal vez nuestras oraciones, como dice Santiago, están mal. Y por eso no recibimos. Entonces, hermanos, para finalizar, recordemos, hermanos, que debemos de perseverar en el Evangelio, ya que así vamos a llegar a la vida eterna. Pero para llegar, hermanos, debemos establecer bien nuestras prioridades y buscar a Dios y ser el hombre y ser la mujer que Dios espera que seamos. Es importante, hermanos, que lo tengamos siempre en cuenta y que nunca lo olvidemos, hermanos. Porque si queremos perseverar,
hay que orar por lo que es importante. Y lo importante es que Dios nos enseñe, que Dios nos ayude a ser firmes y no nos rindamos. No sé si tengan alguna duda, hermanos, algo más que quieran aportar, algo más que quieran añadir, hermanos. Ese fue el tema del día de hoy. Y si lo hay, hermanos, Dios podemos contestar. Y si no, Dios les bendiga grandemente, hermanos.